Bueno, inicialmente cordial saludo para todos ustedes. Este video hace referencia a lo que es electiva 4, específicamente paralimpismo como tal. Bueno, en clases anteriores ya empezamos a ver todo lo relacionado con lo que es la discapacidad, la clasificación que estas tienen, ¿sí? Entonces vamos a continuar con el tema. Primeramente, pues recordar que estamos viendo lo que es las discapacidades físicas, en donde ya habíamos abarcado un poco lo que era la hemiplegia, habíamos visto la monoplegia, paraplegia, sí, y la espina bífida como tal. Entonces vamos a continuar un poco con el tema, vamos a empezar con lo que es la lesión en la médula espinal, continuaremos con lo que es distrofia muscular y finalizaremos con lo que son las amputaciones. Entonces, pues como ustedes se pueden dar cuenta, son todos estos son tipos de discapacidades de carácter físico. Entonces vamos a empezar con lo que es la lesión en la médula espinal. Pues si nosotros nos damos cuenta, como su propio nombre lo dice, pues es una lesión que se causa a nivel en la médula espinal como tal. Como ustedes bien conocen, la médula espinal es la encargada o es ese canal que nosotros tenemos en el momento para transmitir todos los impulsos nerviosos, ¿sí? Que son los que nos permiten el movimiento como tal, el movimiento, todas las acciones cotidianas que nosotros tenemos a lo largo del día. Entonces, cuando nosotros hablamos de una lesión en la médula espinal, es cuando la médula espinal, mm, que forma parte del sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, pierde por causa de, llamémoslo así, un trauma o algo así, perdería como esa conexión nerviosa que tiene y no podría enviar los impulsos nerviosos a todo, por todo el canal del cual estamos hablando, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta, digamos, ese primer aspecto. Cuando nosotros hablamos de lesión en la médula espinal, tenemos que enfocarnos primeramente el punto en donde se origina lo que es la lesión. Sí, ya conocemos que la médula espinal o la columna vertebral como tal, pues específicamente tendríamos lo que son 33 vértebras, en donde las cuales nosotros las vamos dividiendo por el punto en donde se encuentra. Tenemos lo que son primeramente las vértebras de carácter cervical, ya tendríamos las torácicas y por último tendríamos lo que son las vértebras lumpares y las vértebras de carácter sacro, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta que dependiendo de en donde nosotros tengamos la lesión espinal, pues ahí mismo va a ser nuestra capacidad de movimiento como tal. Entonces, primero a tener en cuenta, cuando nosotros tenemos una lesión de carácter espinal, pues la podemos clasificar en dos. La primera sería una lesión de carácter completo y la segunda sería una lesión de carácter incompleto. ¿En qué se diferencian estos dos tipos de lesiones? Cuando nosotros hablamos de una lesión de carácter completo, es cuando nosotros perdemos toda la movilidad, ¿sí? Dependiendo de donde haya sido la lesión como tal. Y aparte de perder toda la movilidad, perdemos toda la sensibilización correspondiente a las extremidades o las partes del cuerpo en las cuales nosotros, no, nosotros hayamos perdido la movilidad, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de una lesión de carácter incompleto, es cuando, bueno, perdimos la movilidad, pero todavía tenemos algunos impulsos nerviosos o algunos receptores nerviosos, los cuales nos permiten tener sensibilización o sentir algunos aspectos, como puede ser, no sé, un toque o algo así por el estilo. Sí, en este caso es cuando la médula espinal no fue dañada en su totalidad. ¿M? Entonces podríamos tener algunas funciones motoras, algunas funciones sensoriales, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces ahí ya lo que es referente a este tipo de lesión, pues como les vengo comentando, pues ahí nosotros podríamos tener algunas funciones motoras o sensoriales, pero por ende pues no sería como lo tenemos normalmente. Entonces para ir teniendo en cuenta en estos aspectos, ¿sí?
tener en cuenta que cuando nosotros tenemos una lesión de carácter en la médula espinal, sí, pues como les estaba mencionando desde un principio, eh, como les mencioné desde un principio, pues se diferencia, eh, haría referencia a donde nosotros tengamos la lesión como tal. Entonces, bueno, si nosotros tenemos una lesión medular a nivel cervical, ¿sí? Que por ende, ya de aquí para abajo, en lo que es las vértebras cervicales, perderíamos toda la movilidad como tal, se consideraría lo que es la tetraplegia en este caso, ¿sí? En donde prácticamente de lo que es nuestros hombros hacia abajo perderíamos toda nuestra movilidad, toda la sensación de eh, todo lo que es la sensibilidad y demás, ¿sí? Para que lo vayamos teniendo en cuenta. Pues como les mencioné, pues se podría clasificar en completa y incompleta, ¿sí? Ya cuando hablamos de una lesión en la médula, una lesión medular a nivel torácico, ¿sí? Ahí ya lo podríamos catalogar como lo que se conoce como paraplegia. ¿M? Entonces, prácticamente perderíamos lo que es la movilidad, llamémoslo así, desde el tronco a las extremidades inferiores, ¿sí? Ahí ya estaríamos perdiendo la movilidad desde ese punto. Y por último tendríamos una lesión medular en lo que es, bueno, en la parte lumbar, ¿sí? Y también en lo que es en la parte que se le conoce como cono medular o la cola de caballo. Entonces, para tener en cuenta, pues ahí ya perderíamos prácticamente lo que es la movilidad de nuestras extremidades inferiores, ¿sí? Lo que conocemos como las piernas específicamente. Entonces, bueno, si es a nivel lumbar, perderíamos totalmente la movilidad. Ya si es conocido como, bueno, aquella vértebra sacra en específico, pues no hay una consecuencia como la pérdida de movilidad, pero sí perderíamos algunas o nos dificultaría hacer algunas acciones cotidianas como es el hecho de caminar, mantener el equilibrio y demás. Entonces, para que tengamos en cuenta otras alteraciones que se derivan de lo que es la lesión en la médula espinal, pueden ser que perdamos lo que es los controles de nuestros esfínteres, ¿sí? El hecho de que no tengamos la sensación de ir a orinar o ir a defecar como tal, sino que ya perdamos como tal esa capacidad de controlar nuestros esfínteres, ¿sí? Que tengamos espasticidad de carácter muscular, en donde los músculos estén totalmente rígidos, ya que nosotros no vamos a poder tener un dominio total de lo que es, o no vamos a tener un dominio sobre lo que es nuestra musculatura, ¿sí? También podemos perder lo que es la sensación o tenemos alteraciones a nivel de carácter sexual en la esfera sexual, ¿sí? En donde ya no vamos a tener la misma sensación que se poseía anteriormente a nivel sexual. Entonces, bueno, tener también en cuenta que por la posición en la que vamos a estar o permanecer, si ustedes se dan cuenta, una persona con lesión medular, con lesión espinal, qué pena, con lesión espinal, por lo general va a permanecer en silla de ruedas por esta misma acción, ¿sí? Vamos a tener muchos problemas a nivel de la piel. Especialmente vamos a tener lo que son úlceras específicamente por mantenernos en una misma posición y por la presión que emergería, eh, bueno, en donde nos mantengamos con nuestra piel específicamente. Podríamos tener también lo que son alteraciones en la parte respiratoria, ¿sí? Y principalmente pues por la posición en la que nos vamos a mantener y porque los músculos no van a tener esa misma capacidad de movimiento o no van a tener la capacidad de movimiento que tenían anteriormente, ¿sí? Debido a la lesión en la médula espinal podemos contraer otro tipo de enfermedades o bueno, podemos contraer enfermedades como lo que es la osteoporosis, en donde pues como es bien sabido, nuestros huesos como tal se van desgastando especie, por la falta de uso y de movimiento. Entonces son aspectos generales a tener en cuenta.
Básicamente, pues en eso nos haríamos referencia a lo que es la lesión en la médula espinal. Sí, tener en cuenta que dependiendo de dónde suframos el traumatismo, pues con énfasis, con basados en ellos, es donde vamos a perder la movilidad de nuestro cuerpo especialmente. ¿Listo? Entonces, bueno, tener en cuenta que esto es un acercamiento para que ustedes vayan teniendo una idea general de lo que serían este tipo de discapacidades. ¿Sí? Ya pues el trabajo investigativo iría un poco más por parte de ustedes específicamente. Bueno, vamos a continuar con lo que es relacionado a la distrofia muscular. Cuando nosotros hablamos de distrofia muscular, estamos hablando de una serie de enfermedades, un grupo de enfermedades de carácter progresivo que lo que van a hacer es que perdamos o haya una pérdida como tal de la masa muscular, ¿sí? Entonces, este tipo de enfermedades por lo general se causan por una serie de genes de carácter anormal, ¿sí? Lo que conocemos como mutaciones. Entonces, ¿y qué es lo que sucede ahí? Cuando nosotros empezamos a tener lo que es distrofia muscular, pues en este caso nosotros no vamos a tener la absorción o la capacidad de hacer esa absorción de proteínas necesarias que se nos necesitan para que los músculos estén de carácter saludable, ¿sí? Entonces, bueno, ¿en qué se puede caracterizar la distrofia muscular? Pues como ya lo habíamos observado, pues o como estábamos hablando, en este caso, pues los músculos van a empezar a perder su capacidad que tienen para hacer esa acción de acción y de contracción y relajación, en donde pues el primer síntoma más específico sería la debilidad muscular como tal, ¿sí? Entonces ahí empezaríamos a mirar que estamos teniendo lo que se conoce como distrofia muscular. ¿Mm? La distrofia muscular se puede dar en diferentes edades específicamente, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de distrofia muscular, nosotros hablamos de algunos tipos de distrofia muscular, los cuales pueden ser, primeramente, una que se conoce como la distrofia muscular miotónica. ¿Mm? Entonces, este tipo de distrofia muscular es muy conocida por el hecho de que nosotros perderíamos la incapacidad o tendríamos incapacidad en el momento de relajar los músculos a voluntad propia después de realizar una contracción muscular como tal. ¿Sí? Entonces, un ejemplo sencillo, tengo mi bíceps, en este momento hago una contracción, pero no puedo volver a extender como tal el bíceps específicamente. ¿Mm? Entonces, para que lo vayamos teniendo en cuenta, pues este tipo de distrofia muscular es muy, se da muy frecuentemente en lo que es en la etapa de la adultez, ¿sí? Y por lo general se daría en lo que es los músculos de carácter facial, lo que son los cuellos no digamos el cuello, pero qué pena, el cuello específicamente, para tenerlo en cuenta. ¿Mm? Bueno, continuamos con otro tipo de distrofia muscular, la cual se conoce como fascio escapulohumeral. Entonces, como su nombre lo viene diciendo, pues ya sería un tipo de distrofia muscular en donde nosotros tendríamos debilidad, principalmente en lo que es en el rostro y en los hombros. ¿Mm? Entonces, ¿qué sucede con este tipo de distrofia muscular? Nos va a impedir principalmente hacer una acción como lo que sería levantar los brazos, ¿sí? Como bien mencionaba, pues estamos hablando de la parte humeral y pues nos impediría hacer acciones como un encogimiento, una contracción como tal de lo que es el trapecio, levantar los brazos, ya que el deltoides estaría netamente involucrado, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta este tipo de distrofia, ¿sí? Aparece inicialmente